Bienvenidos a esta primera clase del curso Adicciones con y sin sustancias. Hoy vamos a hablar acerca de las adicciones en general. Vamos a abordar definiciones, conceptos, qué son las adicciones, cuándo podemos hablar de que una conducta se ha tornado una conducta problemática con graves consecuencias para la persona y su entorno. ¿Cuándo hablamos de adicción? En primer lugar, vamos a dejar bien en claro que una adicción es un grave problema de salud, que tiene repercusiones, que luego vamos a ver en las siguientes clases, a todo nivel, a nivel personal, físico, espiritual, psicológico, emocional, a nivel familiar, laboral, legal. Entonces es un grave problema y no pasa por ser un capricho o un vicio o un gusto. Muchas veces las personas que están alrededor de quienes tienen un problema de adicción consideran que lo hace a propósito o se los hace a ellos. Y nada de esto tiene que ver porque, como ahora vamos a ver, hay procesos comunes a toda la adicción que hace que la persona sienta que depende de esa conducta. Se siente esclavizada a esa sustancia o esa actividad en particular. Entonces, para empezar, ¿qué es una adicción? Es un problema de salud. ¿En dónde vemos ese problema? En la relación que una persona, es decir, un sujeto, establece con un objeto. Esto es muy importante dejarlo en claro, porque a veces se considera que las adicciones solo remiten a consumos excesivos de sustancias. Y en realidad el objeto de adicción puede ser mucho más que eso. Puede ser a una persona, al trabajo, al sexo, a la comida, al ejercicio excesivo. Entonces vamos a hablar de adicción cuando una persona se relaciona con un determinado objeto de adicción de una forma excesiva, compulsiva y problemática, desde un vínculo de dependencia, es decir, esta persona considera que necesita acceder a esa sustancia o realizar esa conducta en particular. De lo contrario, surgen los síntomas conocidos como síndrome de abstinencia. Se refiere a aquellas sensaciones de malestar producto del corte abrupto del consumo de sustancias o de la realización de la conducta adictiva. Estos malestares se reflejan en cualquier adicción como sintomatología tanto física como psicológica, con temblores, sudoración, taquicardia, irritabilidad, ansiedad, fobias, angustia, malestar generalizado, por lo cual la persona se siente como obligado a volver a esa conducta para calmar los síntomas de la abstinencia. Entonces hablamos de una relación de necesidad entre una persona y un objeto, una relación que enmarca la persona con un determinado objeto, basando esa relación en una situación de dependencia y de esclavitud. Una de las definiciones de la palabra adicción es esclavizado, sentirse esclavizado, atado, apegado a una sustancia, por ejemplo. Y otro de los conceptos fundamentales, además de hablar de dependencia, de abstinencia, es el concepto de compulsión. A partir de este concepto nosotros podemos entender por qué una persona vuelve una y otra vez a repetir esa conducta ya conociendo los efectos negativos. Es decir, vuelve a consumir alcohol aún sabiendo que no puede frenar, que no puede ponerse un límite y que eso le trae graves consecuencias. Aún así, siente la imperiosa necesidad de repetir una y otra vez esa conducta. Hablamos de adicciones con sustancias. También esto ocurre en las adicciones sin sustancias, por ejemplo en la ludopatía. La persona sabe que no tiene que ir a jugar, que ni siquiera tiene que pasar por la cuadra donde está el casino o el bingo, y sin embargo siente esa esclavitud a ese espacio, siente la necesidad de ir a jugar, aunque sea una vez más, y de lo contrario, si no lo hace, se siente muy mal.
Entonces, al volver a tomar el alcohol o al volver a jugar al casino o al bingo, la persona siente momentáneamente una sensación de placer, de alivio, de gratificación, que es lo que va a buscar también. Pero luego viene como consecuencia todo lo negativo que acarrea una adicción. Entonces repasamos. Cuando hablamos de una adicción, cuando una conducta determinada se torna compulsiva, repetitiva y problemática. La persona le adjudica un poder a este objeto determinado y siente que es más fuerte que él. Una vez que la persona identifique que tiene esta relación patológica con una persona, una conducta o una sustancia psicoactiva, debe tomar la valiosa decisión de pedir ayuda. Pero para eso primero debe aceptar que tiene un problema de salud y que solo es muy difícil salir. Otra cosa muy común es que sean los familiares quienes detectan que un ser querido se vincula de una forma extraña, excesiva, patológica con ese determinado objeto de la adicción. Es fundamental que los familiares se acerquen a los centros de atención a pedir orientación y ayuda, no solo para aprender cómo convivir o cómo ayudar a esa persona con problema de adicción, sino también para trabajar sus propias problemáticas que tienen que ver con esta adicción, porque una adicción afecta a toda la familia y al entorno más cercano de la persona. Habrá miedos, enojos, reclamos, preocupaciones, angustias, conflictos generados en torno a esta conducta adictiva. Por eso es muy importante que la familia acuda a centros especializados en adicciones para poder comprender de qué se trata, comprender la complejidad que hay detrás de esta conducta, que no es ni un vicio, ni un capricho, ni una simple elección. Hay un montón de procesos detrás que hacen que la persona compulsivamente repita una y otra vez esa conducta adictiva, aun sabiendo que le puede traer graves problemas, pero él siente que no puede frenar, que no puede parar, que es más fuerte que él. Entendiéndolo desde este lugar, es más fácil para las familias poder acercarse a pedir ayuda, porque deben entender que es un problema de salud que tiene recuperación posible, pero es fundamental que la familia también tenga una orientación paralela al tratamiento de una persona con problema de adicción. Hasta aquí esta primera clase, espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima. Hasta luego.